Capítulo 7. Miradas indiscretas. El vehículo era algo viejo y destartalado. Un utilitario normal y corriente de color beige, un Honda concretamente, pero perfectamente cuidado. Juan era muy metódico con esas cosas. Las revisiones en la casa oficial eran habituales desde el mismo día que lo había sacado, y siempre lo llevaba en el justo momento que debía hacerlo. Aún así, ya tocaba reemplazarlo. Eso pensó Eric conduciendo rumbo a Taonte. Ya casi era mediodía, y el sol de Andalucía en la serranía gaditana apretaba de una manera exagerada. Pisó el pedal aunque tuvo que reducir la velocidad casi inmediatamente. Un coche de la Guardia Civil en estado activo y centelleante se acercaba a toda pastilla por detrás del suyo. La primera impresión fue pensar que venían a por él, ya que al haber acelerado, algún tipo de radar oculto le hubiese captado, y los guardias estuviesen escondidos en algún recoveco de aquellos pinares a pie de carretera, pero no era así. En unos segundos le sobrepasaron con el sonido de las sirenas a todo volumen. Algo había pasado en Taonte, o en sus cercanías. Fue la deducción lógica la que llegó en ese instante mientras se preguntaba al mismo tiempo, ¿qué ocurriría? No pudo evitar relacionarlo con el hombre de las golosinas. Aunque solo fue un deseo porque recordó que ni siquiera era sospechoso de este asunto. Siguió conduciendo hasta la entrada del pueblo. Tenía que vadearlo completamente ya que la circulación de coches por sus calles interiores, no solo estaba prohibido, sino que además era prácticamente imposible por la estrechez de las mismas. Así que comenzó a circunvalarlo hasta llegar a un kiosco donde había una señora barriendo frente a la puerta. Se detuvo junto a ella saliendo del coche a continuación. «Buenos días, señora», saludó cortésmente. «Buenos días, muchacho», correspondió la mujer en un alegre y zalamero acento gaditano. «¿Qué se le ofrece?», añadió en el mismo tono. «Estoy buscando la casa de Salvador Rivas, un hombre que se dedica a arreglar electrodomésticos. ¿Lo conoce?». «Claro, hijo. Todo el mundo conoce a Salvador en Taonte», replicó la señora. «Tiene que seguir rodeando el pueblo y cuando llegue a un stop, a la derecha hasta el final, es un camino de tierra. Al fondo está su casa. Vamos, no tiene pérdida», le indicó la señora sin perder ese tono zalamero. «Muchas gracias», dijo Eric de forma alegre correspondiendo la actitud de ella, y acto seguido añadió otra pregunta más. «¿Ha pasado algo con la Guardia Civil? Quiero decir», rectificó su pregunta. «¿Ha escuchado usted las sirenas?». «No sé, hijo. Yo estaba metida en el kiosco y no he estado pendiente», sentenció la señora. «De acuerdo, muchas gracias de nuevo». Acto seguido volvió a introducirse en el Honda de color beige en dirección a la casa de Rivas. Como era costumbre en Eric, a su lado, en el asiento contiguo, llevaba a su compañera fiel e inseparable. Una cámara reflex marca Panasonic de enfoque automático preciso, con una tecnología, fase hybrid, AF, con 779 puntos y reconocimiento y seguimiento rápido del objeto. Tenía una estabilización de imagen, Active, IS, para compensar los movimientos bruscos, que era ideal para capturar imágenes estando en movimiento. Una cámara valorada en más de 2.000 euros y que era un modelo de este año. Lo último de lo último. Con ella pensaba captar cualquier cosa que se saliera de lo normal en la vida cotidiana de ese hombre. Eric siempre había llamado a sus cámaras miradas indiscretas, ya que los zoom de los que disponían eran capaces de llegar a cualquier lugar con todo lujo de detalle, y sin que el fotografiado tuviera conciencia del nivel de detalle al que se exponía, incluso sabiéndose enfocado por la máquina. Condujo hasta llegar al camino de tierra que le había indicado la señora y lo embocó a una velocidad algo reducida. El polvo de la vía se dispersaba hacia los laterales del vehículo, por eso redujo aún más. Tenía que localizar la vivienda exacta y la lentitud de su marcha ayudaba en la tarea. Al fondo había una vivienda, aunque más bien parecía una finca con una especie de chalet algo vetusto. Estaba rodeado de un terreno de gran longitud a su alrededor, y disfrutaba de hileras de árboles frutales en los límites de las tierras. La cerca que los circunvalaba los ocultaba lo suficiente para solo dejar ver la parte frondosa de los mismos. En el acceso de entrada a aquella finca estaba el Seat Ibiza rojo aparcado. Se detuvo en seco. La zona era bastante despejada de vegetación y otras viviendas. Había vecinos pero muy separados unos de otros, y eso hacía que aquel lugar no fuera el mejor sitio para pasar desapercibido. No había cómo justificar el estar allí, y además era muy fácil que con solo un vistazo a 200 metros pudieran apreciar la presencia de cualquier extraño. El vigilarle, incluso con su experiencia, no iba a ser tan fácil como había imaginado. Decidió dejar el coche a cientos de metros de la puerta, aparcado junto a otro de los terrenos para disimularlo de alguna manera. Bajó del vehículo, no sin antes hacerse con su compañera inseparable, su cámara fotográfica. Se aproximó caminando con dirección al Ibiza. Si lograba llegar hasta allí sin que le viera merodeando, podría camuflarse en el perímetro de la cerca, ya que ésta disponía de vegetación para ocultarla de miradas ajenas, y así proteger la intimidad de aquella propiedad. Cuando estaba a la altura del Ibiza,
Vio a Rivas que caminaba con dirección a una especie de cobertizo junto a su vivienda. Las dos construcciones estaban alejadas entre sí varias decenas de metros. Ese momento lo aprovechó Eric al darle la espalda. Se encaminaba a aquel lugar desde su casa en dirección opuesta. En pocos segundos se introdujo en aquel cobertizo. Fue entonces cuando el muchacho se aproximó hasta el coche rojo y observó el interior desde las ventanillas. Intentaba descubrir algo sospechoso que pudiera fotografiar, pero no tuvo suerte. Luego rodeó el vehículo y al pasar por la parte trasera, probó a abrir el maletero. Un clic se escuchó al hacerlo y la puerta cedió. La adrenalina fluyó por su corriente sanguínea de una manera instantánea. Era la primera vez en su vida que hacía algo como eso. Una cosa era vigilar y otra muy distinta interactuar en la historia. Y ahora lo estaba haciendo poniéndolo todo en riesgo. El maletero quedó abierto en toda su extensión. Casi no tuvo tiempo de examinarlo porque en ese mismo instante, Rivas salía del cobertizo. Y ahora su vista sí era coincidente con la dirección en donde estaba el Ibiza. No tuvo más remedio que volver a cerrarlo con cuidado muy rápidamente, y ocultarse antes de que el hombre de las golosinas le descubriera. Hace unos años en Los Ángeles, en una vigilancia para obtener fotos comprometedoras de un famoso, pasó por una situación muy similar a la que experimentaba ahora. La diferencia fue que el hecho de interactuar en aquella había sido totalmente involuntaria. Una situación que se volvió muy peligrosa y que casi acaba en tragedia. Obtenerlas, para que las revistas pudieran publicar la historia de infidelidad de un actor de Hollywood, se convirtió en otra cosa totalmente diferente, al captar con su cámara las vejaciones que le infringía a la chica, con la que se suponía que estaba manteniendo un idilio sexual. En esa ocasión la adrenalina también invadió completamente su cuerpo. El susodicho famoso, al ser consciente de ello y descubrirle subido a la rama de un árbol fotografiando la escena, hizo que casi le costase la vida. Recibió 2 disparos de escopeta que impactaron muy cerca de él. Tuvo suerte, aunque la cámara cayó al suelo y ahí acabó la historia. No había fotos, era famoso, estaba en su propiedad y no mató a nadie. Se salió con la suya y siguió filmando películas con papeles de héroe. Pero al menos le sirvió para dejar este tipo de periodismo. Todo pasa por algo, ese era su lema desde hacía incontables años. Los acontecimientos malos que nos pasaban en la vida siempre desembocaban en algo bueno, ya fuera de forma seguida, o al cabo de media vida, pero siempre era así, o casi siempre. La historia de Kevin iba en contra de esta teoría, pero estaba seguro que tenía un sentido aunque aún no lo hubiese encontrado. El hombre de las golosinas se dirigió de nuevo hacia la vivienda. Eric, camuflado en la cerca, comenzó a rodearla, buscando un lugar con un hueco donde poder mirar hacia el interior del terreno. La vegetación arbórea le permitía hacerlo en mayor o menor medida. La parcela de aquella finca estaba dividida en 2 partes, una de siembra, donde se podían apreciar las lechugas y los tomates, que ya se asomaban en la superficie dando una nota de color a la tierra. En la otra parte estaban las construcciones, la casa y el cobertizo, separados unos 10 metros entre sí. El suelo disfrutaba de una verde hierba muy bien cuidada y más atrás tenía una piscina, aunque vacía de agua, pero repleta de enseres y maquinaria relacionada con su profesión, congeladores, lavadoras, etc. Rivas salió del chalet dirigiéndose hacia el Ibiza. Portaba una especie de maleta o maletín en una de sus manos y en la otra las llaves del coche, indicando claramente que se disponía a abandonar la finca de forma inmediata. Eric ya estaba seguro del todo de su implicación, no solo por todo lo anterior, aunque se hubiese inventado la información de la rueda de prensa en su mente. Esa era la única explicación a la que había llegado, pero ahora había visto ese muñeco, un juguete de niño allí abandonado. Si no tenía nietos, aquello era un paraje solitario, lo de las golosinas, y ahora ese juguete allí tirado. En su lógica y aplicando su intuición que jamás le había fallado, estaba totalmente convencido de que el hombre de las golosinas era el secuestrador sin ningún género de dudas. Necesitaba una foto de ese muñeco, ¿pero dónde fue? Se preguntó en ese preciso instante. Lo acababa de ver pero era incapaz de recordar dónde exactamente. Estaba seguro, un muñeco con ropa de buzo, aunque le faltaba la escafandra. Incluso tenía escrita unas iniciales. Lo había visto pero, ¿dónde? Cuando abrió el maletero del Ibiza, o cuando rodeó la cerca para observar a su interior. Estaba confuso porque estaba convencido pero no podía recordar dónde exactamente. Esto no era tan extraño, es más habitual de lo que la gente suele pensar. Hay 3 motivos del por qué nos ocurre algunas veces. La más habitual es, en la fase de retención de un hecho o de una información nueva, somos incapaces de retenerla por no estar atentos, por estar ocupada la mente en otro pensamiento, o bien, y era el caso de Eric, no fijarlo por una cuestión provocada por miedo, ansiedad, excitación, etc. Pero es más fácil de lo que parece y lo explica el ejemplo de dejar las gafas en un lugar concreto y al minuto, no recordar dónde las pusiste. Había otros motivos relacionados con la consolidación o evocación de esa información, pero se ajustaban más a trastornos mentales, por una imposibilidad de esa parte del cerebro para hacerlo. Eso sí era algo grave.
El Ibiza emprendió la marcha dando media vuelta en ese sucio camino de tierra con dirección a la salida de la calle. Eric esperó a que lo hubiera hecho y acto seguido corrió hacia el suyo. No podía perderlo, necesitaba seguirle. Era posible que se dirigiera al lugar donde podría tener a los niños. Aunque también pensó en la posibilidad de que los chicos estuviesen en algún lugar de ese terreno, y ahora tendría la oportunidad perfecta para allanar esa finca y buscarlos sin oposición alguna. Esta decisión no era fácil, y tener que tomarla en tan solo unos segundos la hacía más compleja. Cuando nos enfrentamos a algo así, es cuando nos vamos a conocer realmente. Creemos, y nos pasamos la vida imaginando una situación de estrés de este calibre, diciéndonos y repitiéndonos a nosotros mismos y también a los demás, cómo actuaríamos llegado el caso. Nos convencemos de ello por nuestra empatía, nuestro sentido de la justicia, etc. Pero hasta que no llega ese momento no lo sabes realmente. Luego si actúas o no como creías y esperabas, te dará un conocimiento más amplio de ti. Y de eso se trataba la vida, de descubrir quién eres exactamente. Estas situaciones te ayudaban y eran necesarias para ello. Pero para Eric en esta ocasión era aún más difícil, porque las dos opciones eran válidas. Tener a 2 niños secuestrados en tu casa era más peligroso que tenerlos en cualquier zulo que hubiese construido, aprovechando la gran extensión de monte de la que disponía aquella parte de la serranía. Así que cobraba más fuerza el hecho de tenerlos en otro lugar. De todas maneras decidió, y lo hizo en favor de seguirle. Cuando llegó a Londa, el hombre del coche rojo ya giraba hacia la izquierda para circunvalar el pueblo y llegar a la carretera. Eric esperó a estar fuera de la visión del Ibiza y cuando giró, emprendió la persecución.